hermanos, Dios les bendiga. Hoy es domingo 12 de abril del 2020, domingo de resurrección, domingo en el cual la iglesia en todo el mundo celebra la victoria que Cristo obtuvo sobre la muerte. Y quisiera compartir con ustedes una palabra que espero sea de mucha bendición para nuestras vidas, que aunque es una palabra escrita ya hace muchos años, que el Espíritu Santo la haga tan actual, de acuerdo a las circunstancias, a las situaciones que estemos viviendo en lo particular o como humanidad, como sociedad. Yo espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y quisiera invitarles, para comenzar, a que abramos nuestras Biblias. Si tiene Biblia ahí cerca de usted, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24, y que hagamos la lectura. Yo la haré aquí en voz alta, usted ahí en su casa puede hacerla también como usted desee. Dice la palabra de Dios, capítulo 24, versículos 13 al 35. Dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras todo lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino
y cómo le habían reconocido al partir el pan. Dios nos bendiga a través de esta palabra. Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez, yo me he hecho esa pregunta, ¿por qué cada año tenemos que volver a recordar los acontecimientos de Semana Santa? Me refiero a la entrada triunfal, a la última cena, a la oración que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní, a las 7 palabras, la crucifixión y, como el día de hoy, recordar o predicar acerca de la resurrección. Pensamos otra vez lo mismo, leer la misma historia, oír predicaciones de las mismas porciones de la Escritura, entonar himnos alusivos a estas fechas que a veces no volvemos a cantar en casi todo el año. Bueno, déjeme decirle que esto no tiene que ser estrictamente de esta manera. El viernes pasado, por ejemplo, usted recordará que no predicamos acerca de las 7 palabras, aunque sí predicamos algo relacionado con la crucifixión. Sin embargo, a veces es saludable y es necesario volver a leer y recordar la historia, las mismas historias. Y esto es en lo que quisiera que nos enfoquemos en este pasaje que acabamos de leer, en la experiencia que tuvieron estos 2 discípulos del Señor cuando se dirigían a una aldea llamada Emaús. Dice la palabra que 2 discípulos de Jesús se dirigían de Jerusalén a una aldea llamada Emaús. Habían pasado 3 días desde que su maestro había muerto, había sido sepultado y su mundo se había derrumbado. Es fácil que podamos imaginarnos cómo se sentían, porque quizá nosotros nos hemos sentido en algunas ocasiones como ellos, desilusionados, confundidos, desorientados, sin esperanza. ¿Quién no se ha sentido alguna vez de esta manera? Quizá hasta podemos imaginarnos su andar, su caminar, en medio de su tristeza o en medio de nuestra tristeza, cómo caminamos, pues a veces arrastrando los pies, cabizbajos, a lo mejor con nuestras manos en los bolsillos, nuestros hombros caídos. La distancia entre Jerusalén y Emaús, dice aquí la palabra que era de 60 estadios, dice el versículo 13. Una distancia aproximada de unos 11 kilómetros, o más o menos, para que nos demos una idea, la distancia más o menos entre Monterrey y Villa de Santiago, para que vayamos teniendo un contexto de lo que estamos hablando. El versículo 14 dice que mientras ellos iban caminando, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Podemos incluso imaginar su conversación. Podemos imaginar, porque la Escritura no lo dice, pero podemos imaginar las preguntas que se hacían el uno al otro o que se hacían ellos mismos. Quizás se preguntaban,
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y por qué sucedieron las cosas así? ¿Por qué la gente se volvió en su contra? ¿Por qué toda esa gente a quien Jesús le hizo tanto bien, tantos milagros, le dio la espalda al final? ¿Por qué permitió Jesús que Pilato le diera órdenes? ¿O por qué no descendió de la cruz? Si Él había hecho cosas mucho más poderosas, sabemos que Él podía hacerlo. Y sobre todo la pregunta con respecto a sus propias vidas, ¿y qué vamos a hacer ahora que Él se ha ido? ¿Qué va a ser de nuestras vidas? Mientras ellos van platicando, dice la Escritura que un extraño se les acerca por detrás. Es Jesús, pero ellos no lo reconocen. Yo no sé si a usted le suene esto familiar. Ellos se encuentran desilusionados. Y la desilusión, en ocasiones o regularmente, no nos permite ver a nuestro alrededor. La desilusión nos obliga prácticamente a ver hacia nuestro interior, hacia nuestro corazón. Dios mismo puede estar caminando a nuestro lado, pero la desesperación nos nubla la vista, nos endurece el corazón y muchas veces nos vuelve hasta insensibles a lo que nos rodea. Y a veces, aunque recibamos buenas noticias, no las queremos creer, no las queremos aceptar, porque tenemos temor a ser nuevamente desilusionados. Podemos verlo aquí en las palabras del versículo 22 al 24, donde ellos dicen: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Yo no sé si usted nota el tono detrás de estas palabras. Note en estos versículos que acabo de leer, note la incredulidad que hay en sus corazones. En otras palabras, ellos pensaban, como si no fuera suficiente que hayan matado a Jesús, ahora algún ladrón de tumbas se ha robado el cuerpo y ha engañado a nuestros amigos, haciéndoles creer que Él vive. Y yo pregunto, ¿cuántas veces nos hemos sentido de esta manera? Pero más aún, ¿qué hace Dios cuando nos ve así? ¿Qué hace Dios cuando nos sentimos, cuando Él sabe que nos sentimos desilusionados? Déjeme decirle que Dios hace lo mismo que hizo con estos dos caminantes que iban hacia Emaús. El versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué hizo Jesús? Se acercó. Se acercó y empezó a caminar con ellos. Empezó a caminar a su lado. Pero Jesús no solamente se acerca
y permanece pasivo a nuestro lado. No se acerca y permanece en silencio, permanece callado. No se acerca como un simple apoyo moral y solidario. No, Jesús se acerca y Él indaga nuestros corazones para que nosotros mismos podamos decirle cuál es la causa de nuestra tristeza, cuál es la causa de nuestra desilusión. Dice el versículo 17 que Jesús les hizo una pregunta. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y fíjese la última parte del versículo. ¿Y por qué estáis tristes? Su tristeza se reflejaba en su rostro, se reflejaba en todo el accionar de estos dos hombres. Tanto así que Jesús lo nota que están tristes. Y aquellos dos caminantes empezaron a contarle a Jesús todo lo que había en sus corazones hasta que llegaron al punto clave de su desilusión. El versículo 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Note usted sobre todo el último versículo que leímos, el 21. Aquí aparece un pero. Y siempre en situaciones como estas, de desilusión, de desconcierto, de confusión, no falta un pero. Este es el centro de su desilusión. Los discípulos esperaban que Jesús liberara a Israel. Dice el principio del versículo 21, pero nosotros esperábamos. Ellos habían tenido la esperanza de que Pilato fuera derrocado y de que Jesús fuese puesto en el trono. Pero lo que había sucedido era todo lo contrario. Pilato seguía gobernando y Jesús estaba muerto. Puedo atreverme a asegurar que esta es la causa de toda desilusión, no solamente de los discípulos de aquel tiempo, sino de cualquiera de nosotros el día de hoy. El centro de toda desilusión es que nuestras expectativas muchas veces no son satisfechas, que nuestras expectativas no son cumplidas, no se llevaron a cabo como nosotros esperábamos que sucedieran las cosas. Oramos a Dios, le pedimos a Dios y Dios no hace lo que le estamos pidiendo que haga. ¿Cuántas veces ha escuchado, o quizá usted mismo ha dicho la frase, una frase semejante a la que dijeron aquellos dos discípulos? Pero nosotros esperábamos. Pero nosotros esperábamos un milagro. Esperábamos que Dios hiciera el milagro y el tumor desapareciera. O teníamos la esperanza de que los estudios, los análisis resultaran negativos.
en cuanto a X enfermedad. O teníamos la esperanza de que la situación que estamos viviendo en la actualidad no llegara a este punto de tener que estar metidos en casa, de no poder salir a nuestras actividades, de cambiar nuestros planes que teníamos para esta semana de vacaciones, de salir fuera, de ir a la playa. Teníamos la esperanza de poder divertirnos, de no perder lo que habíamos pagado por ese viaje, por ese vuelo, por ese hotel. O teníamos la esperanza de no contagiarnos de esta enfermedad. O teníamos la esperanza de conservar nuestro trabajo y por la situación económica hemos sido despedidos. Muchas cosas que pueden causarnos desilusión, porque lo que esperábamos no sucedió y como resultado la tristeza invade nuestros corazones. Quiero aclarar solamente una cosa. El problema de los caminantes a Emaús no fue falta de fe, sino de visión. ¿Por qué digo esto? Porque su problema no era que ellos no creyeran. Su problema era que sus expectativas o su visión se limitaba a lo terrenal. Y yo me pregunto, y lo invito a que se haga a usted la misma pregunta, ¿no será este también nuestro problema? Cuando hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, mi hija mayor, estábamos pasando como familia por situaciones económicas difíciles y mi hija mayor me hizo una pregunta que me llamó la atención. La pregunta fue: papi, ¿por qué no trabajas? Como ella me veía continuamente, no veía que su papá salía desde la mañana y regresaba hasta la noche como la mayoría de los padres de familia. Ella me veía continuamente ahí en casa o en la oficina o en el templo. Ella pensaba de esta manera, incluso me llegó a decir: ¿por qué no trabajas en un banco, por ejemplo? Ahí hay mucho dinero. Esa era su visión. Su petición era sincera, como todo niño. Su petición era inocente y procedía de un corazón puro. Pero yo no le concedí su petición. ¿Por qué? Simplemente porque yo tenía una visión más amplia que la que ella tenía. Porque yo sabía más de la vida que ella. Porque yo conozco mi llamado y sé por qué soy pastor. Y es precisamente aquí donde podemos conocer la clave. Al darnos cuenta que el conocimiento de Dios acerca de la vida o acerca de nuestra vida es mayor que el nuestro. Eso es algo en lo que tenemos que confiar. Dios sabe algo que usted y yo no sabemos. Los judíos esperaban, como los discípulos estos habían dicho, los discípulos esperaban que Jesús liberara a Israel,
pero él sabía lo que realmente les convenía como nación. Jesús prefería que su pueblo fuera oprimido temporalmente y no que se perdiera por toda la eternidad. Cuando Jesús tuvo que escoger entre una batalla con Pilato o una batalla contra Satanás, él decidió por la batalla que él sabía que usted y yo jamás podríamos ganar, por lo menos con nuestras propias fuerzas. Él dijo no a lo que ellos esperaban y dijo sí a lo que necesitaban. Él dijo no a la liberación política de Israel y dijo sí a la liberación espiritual de toda la humanidad. ¿No sucederá lo mismo con nosotros? ¿Se da cuenta de la diferencia entre la manera de pensar de Dios y la manera de pensar nuestra? ¿Se da cuenta en la diferencia de la visión que tiene Dios de la vida y la visión corta y limitada que nosotros tenemos de ella? ¿No se alegra por lo que Jesús hizo en aquella ocasión? Ahora yo le quiero hacer una pregunta y quiero que se conteste usted mismo, pero que se conteste con toda sinceridad. ¿Le produce alegría que el día de hoy Dios le conteste no a su oración? ¿Le produce alegría que Dios le diga no a lo que usted le está pidiendo y que por el contrario le diga sí a lo que Él sabe que usted necesita? Si somos sinceros, nuestra respuesta sería no siempre. No siempre. Hay ocasiones en que no nos alegra que Dios responda a nuestras oraciones con un rotundo no. Por ejemplo, le pedimos a Dios un nuevo matrimonio o como hijos le pedimos unos padres diferentes y Dios nos responde: honra el matrimonio que tienes o honra los padres que tienes. Y eso no nos produce felicidad. O le pedimos sanidad de alguna enfermedad que tengamos. Mi esposa ha estado padeciendo una enfermedad que no hemos encontrado, ni los médicos han encontrado realmente su motivo, la razón de esa enfermedad por más de 7 años. Hemos estado orando, pero Dios hasta ahorita no nos ha respondido como hemos pedido. Pero sí podemos escuchar la voz que nos dice: aprende por medio del dolor. No nos produce felicidad, pero sí experiencia. O quizás estemos pasando por problemas económicos o laborales y le pedimos que nos supla, le pedimos que necesitamos más dinero, más economía. ¿Y qué nos responde Dios? Nos dice:
que atesoremos las cosas de arriba y no tanto las de la tierra. Y definitivamente eso no nos produce felicidad. Cuando Dios no hace lo que nosotros le pedimos, no siempre resulta fácil aceptarlo. Pero recuerde que la fe es la convicción de que Dios sabe más que nosotros con respecto a esta vida o con respecto a su vida. Y sabemos que al final Él nos llevará a un buen destino. Hebreos 11:1, muy conocido por muchos, dice la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no es la certeza de lo que yo espero, ni es la convicción de lo que yo quiero ver. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero de acuerdo a los propósitos de Dios, siempre. No de acuerdo a mis deseos, no necesariamente de acuerdo a mis deseos, sino de acuerdo al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora una pregunta más. ¿Qué hace Jesús cuando se da cuenta que nuestra tristeza y nuestra desilusión se debe a que lo que esperábamos no se cumplió? ¿Qué es lo que hace Jesús cuando Él se da cuenta que estamos tristes, que estamos desilusionados porque no se cumplieron nuestras expectativas? Nos concede, se conduele de nosotros y nos concede lo que le estamos pidiendo. A lo mejor nosotros como padres, en nuestra humana debilidad, cuando vemos que nuestros hijos se entristecen por algo que nos están pidiendo y no les concedemos, al final de cuentas decimos, bueno, pues vamos a concedérselo al niño, a la niña. Pero Él no hace esto. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Más bien, lo que Dios hace es cambiar nuestras expectativas, cambiar nuestra visión. Nos da una nueva visión de las cosas, nos da una nueva visión de las circunstancias. Nos da una nueva visión de la situación que estamos viviendo. Fíjese lo que dice el versículo 25 al 27. Dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Mediten estas palabras, porque ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba diciéndoles a través de estas palabras? Les estaba volviendo a contar de nuevo la historia, comenzando desde Moisés hasta ese momento que los discípulos estaban viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que retroceder 2000 años en la historia para contarles otra vez lo que ellos ya sabían? ¿Recuerda lo que le dije al principio? ¿Recuerda cómo empezamos esta meditación? ¿Por qué tenemos que recordar
año con año los acontecimientos de Semana Santa. Porque cuando estamos desilusionados, cuando estamos decepcionados de la vida, cuando estamos desanimados, lo que necesitamos hacer es volver a leer nuevamente la misma historia. ¿Hay algún problema demasiado grande frente a usted en la actualidad? Yo le invito a que lea la historia del Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo. ¿Está preocupado por la situación económica que estamos viviendo o que estamos empezando a vivir? ¿O la situación económica como familia? Pues le invito a que lea la historia de cómo Dios alimentó a toda una nación, a los israelitas en el desierto. ¿Le han herido profundamente? ¿Alguien muy cercano a usted le ha traicionado? ¿Le ha hecho daño? Le invito a que lea la historia de José. De José llegando a ese punto donde perdonó a sus hermanos a pesar de todo lo que ellos le habían hecho. Sus enemigos son muchos y son poderosos. Pues lea la historia de Josafat saliendo hacia la batalla con la seguridad que Dios le había dado de que la victoria le pertenecía. ¿O está desilusionado quizá porque Dios no le ha concedido su petición? Bueno, pues vuelva a leer la historia de los caminantes a Emaús. ¿Y por qué tenemos que leer nuevamente la historia? Para que recordemos a través de cada una de esas historias y de muchas más que aparecen en las Escrituras, o incluso de historias de nuestra propia vida en el pasado. Recordemos que Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un propósito. Que recordemos que Dios siempre está ahí, presente. Y que recordemos que Dios aún tiene el control de todas las cosas. ¿Y cómo sabemos esto? Por lo que hoy recordamos y celebramos, que ni aún la muerte le pudo detener. Ni aún la muerte obstaculizó los planes de Dios. Al contrario, la muerte contribuyó, el enemigo contribuyó a que los planes de Dios se cumplieran. Él vive, Él venció la muerte y vive para siempre. Versículo 28. Leo, dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, dice la palabra, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Sabe? ¿Se ha hecho usted la pregunta? Yo me he hecho la pregunta, pero yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué estos discípulos reconocieron a Jesús hasta el momento que partió el pan? ¿Será acaso, como hemos escuchado quizá en algunas predicaciones o hemos leído en algunos comentarios, será quizá porque Jesús partía el pan de una manera especial? ¿O será quizá porque la manera como bendijo el pan les recordó quizá la última cena que comieron con Jesús? Pero yo he puesto mi atención en otra posible respuesta. ¿Por qué no pensar que al momento que Jesús tomó el pan para partirlo y bendecirlo, ellos vieron sus manos traspasadas? Ellos vieron que ese hombre que estaba partiendo el pan ahí sentado a la mesa juntamente con ellos y que les había acompañado durante todo el camino y que les había abierto las Escrituras, les había vuelto a recordar la historia de todo las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel durante todo ese tiempo pasado. Ese hombre que estaba ahí era Jesús. Era el mismo Jesús con el cual habían convivido durante 3 años. Era el Jesús que había muerto crucificado, que habían visto que había sido sepultado. Era el mismo Jesús que ahora estaba vivo, resucitado, victorioso y soberano. Porque ese Jesús es el mismo que está con nosotros el día de hoy, es el mismo que camina a nuestro lado, es el mismo que habla a nuestros corazones, es el mismo que conoce su tristeza, su desilusión, su desesperanza. Es el mismo que sabe cómo te sientes en esta hora. Y es el único que puede transformar tu manera de pensar y tu visión de todas las cosas. Así que hermano, hermana, joven, que escuchas esta palabra, no te sientas desilusionado, ni de la vida y mucho menos de Dios. Quizá no estás pasando por un buen momento. ¿Quién lo está pasando en este tiempo? Pero yo te invito para que no te levantes de tu butaca y abandones la sala antes de que la película termine. Quizá vas a mitad de la proyección y no es lo que tú esperabas. Pero no te levantes, no te vayas, no te alejes. Te aseguro que el final es emocionante, inesperado e incluso nos dejará con la boca abierta, asombrados. Confía en Dios. Su resurrección es una realidad. Él vive.
Él está contigo. Aunque quizá haya momentos en que no sientas su presencia, Él está contigo. Él ha prometido estar contigo. El Cristo victorioso y triunfante, el Cristo glorioso, eterno, está contigo para siempre, como Él lo prometió. Incline su rostro y oremos. Señor Jesús, tú sabes cómo nos sentimos en esta hora. Al igual que aquellos caminantes de Emaús, nos sentimos tristes, nos sentimos desilusionados, quizá nos sentimos confundidos, nos sentimos desesperados, no sabemos por qué está pasando todo lo que está pasando a nuestro alrededor, no desconocemos por qué está sucediendo lo que nos está sucediendo a mi vida, a mi familia, a pesar de que somos tus hijos, de que creemos en ti, de que hemos puesto nuestra mirada y nuestra fe en ti. Todo esto nos produce confusión, pero Señor, hoy a través de tu palabra tú me has dicho que tú te acercas, tú estás cercano, no te has ido. Quizá me he vuelto quizá insensible por las circunstancias, pero aquí estás, Señor, conmigo, junto a mí, en mi corazón, en mi hogar. Ayúdame a ver las cosas de manera diferente. Ayúdame a mirar a través de tus ojos. Dame una nueva visión, una visión celestial, una visión gloriosa de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Permíteme y permítenos volver a leer la historia que aparece en tu palabra, las diferentes historias que aparecen en tu palabra, o aún la historia de mi propio pasado, en lo personal o como familia, y recordar que ha habido otros tiempos difíciles. Y hoy podemos mirar hacia atrás y ver tu mano poderosa obrando en nuestras vidas. Y lo mismo vas a hacer el día de hoy. Porque tú vives y reinas en nuestro corazón, en nuestro hogar y en tu iglesia. Gracias por ello, Padre. Fortalécenos para seguir adelante, pero con una nueva visión, con una nueva expectativa de la vida y de la fe. Porque sabemos a quién hemos creído. Gracias, Señor, en el nombre te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría, hermanos, antes de concluir con una oración, me gustaría entonar un himno muy conocido, un himno muy hermoso que se titula Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación.
porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiará, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Gozaos hoy, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Hermanos, espero que estén bien en su casa. Espero que la bendición de Dios siga con ustedes, la presencia de Dios. Recuerde que siempre le acompaña, aunque no la sintamos, Él está ahí presente. Que usted y su familia siga gozando de bendición, de salud, de una economía sana, que podamos seguir siendo fieles a Dios, aún en medio de cualquier circunstancia, y no dejemos de orar, sobre todo unos por otros. Oremos por la iglesia, oremos por los planes de Dios, por los propósitos divinos, y que Dios nos siga guiando por su Espíritu Santo. Amén.